Mi pasión por el audio hi-fi me llevó a crear este espacio. Analicemos juntos la última tecnología. Pensemos en gastar unos $10,000 o tal vez más en un sistema de audio tradicional. Sí, fácilmente muchísimo más en esta industria. Claro, un equipo con ese linaje de décadas, con un chasis de metal que pesa casi lo mismo que el motor de un auto pequeño. Y de repente llega al mercado una marca que, pues, prácticamente no existía hace 10 años. Y destroza por completo ese sistema tradicional usando una caja de aluminio con una pantalla que parece un iPad. Es una locura. O sea, eso es en esencia lo que acaba de hacer Eversolo, ¿no? Es un terremoto en la industria, sin duda. La noción clásica siempre era que para tener un reproductor de red, un streamer con componentes de grado audiófilo y una transparencia absoluta, había que vaciar la cuenta bancaria. Bien, vamos a desempacar esto porque la línea DMP de Eversolo, específicamente los modelos A6, el A8 y el colosal A10, ha monopolizado la conversación últimamente. Totalmente, en todas partes. Sí, en los foros de audio de alta fidelidad, en YouTube, en revistas especializadas. Hoy tenemos sobre la mesa una montaña de especificaciones, debates acalorados en Reddit y mediciones de laboratorio. Y hay mucho que analizar ahí. Exacto. El objetivo de este análisis a fondo es diseccionar la tecnología detrás de estas máquinas, descubrir cómo resolvieron cuellos de botella históricos del audio digital, compararlos frente a rivales duros y, bueno, averiguar si esos saltos masivos de precio entre cada modelo están justificados por la física o si es puro humo y espejos. Lo fascinante aquí es que el arma secreta de Eversolo, que por cierto es una división de la empresa Seedo, nacida apenas en 2014, no es el hardware. Ah, ¿no? O al menos no lo fue al principio. La base fundacional de su éxito es el software. Y esto es crucial para la audiencia porque históricamente el hardware de alta fidelidad sufría de interfaces desastrosas. Sí, equipos de miles de dólares arruinados por aplicaciones que se congelaban. Tal cual. O que perdían la conexión a cada rato. Eversolo tomó un camino muy distinto al usar Android 11 como sistema operativo base, pero modificándolo profundamente bajo el capó. A ver, detengámonos ahí. Porque usar Android para reproducir música de altísima fidelidad suena como... Como una herejía para los puristas, lo sé. Exacto. Sabemos que el núcleo de Android tiene un problema gravísimo para el audio, que es su mezclador interno. Exactamente. El mezclador de Android está diseñado para que sea posible escuchar una notificación de correo electrónico al mismo tiempo que se reproduce una canción. Para lograr eso sin colapsar, el sistema operativo toma cualquier archivo de audio, sin importar su calidad original, y lo remuestrea a una frecuencia estándar que normalmente es de 48 kHz. Para visualizarlo un poco, es como si se tuviera una película en formato 4K prístino, pero antes de enviarle a un televisor de lujo, el sistema operativo la pasara obligatoriamente por un filtro de compresión de Instagram a 1080p. Esa es la analogía perfecta. Se pierde toda la textura original, claro. Se pierde la resolución temporal de la música, sí. La genialidad aquí fue que los ingenieros desarrollaron el motor de audio EOS, que significa Eversolo Original Sampling Rate. Ajá. Este motor actúa como un túnel que pasa por debajo de toda la burocracia de Android. Permite que la transmisión de datos sea estrictamente bit perfect. Siendo un archivo PCM masivo de 32 bits a 768 kHz o un DSD 512 con una densidad de información bestial, el archivo llega al procesador del equipo exactamente bit por bit. Sin que Android toque un solo 0 o 1. ¡Wow! Y todo esto ocurre mientras se usa una pantalla táctil capacitiva de 6 pulgadas que responde sin el clásico lag, no, con la misma fluidez que un teléfono inteligente de gama alta. Y eso se complementa con la aplicación móvil, la Eversolo Control. El consenso general en los foros es que es brillante. Se integra de forma nativa con las interfaces de Tidal, Qobuz y Apple Music. Que no es poca cosa. Para nada. E incluso tiene una función de replicación de pantalla, el famoso screencasting. Básicamente se controla la pantalla física del equipo viendo un espejo exacto en el celular. Bien, dado que el software es ágil e idéntico en toda la línea DMP, o sea, la pantalla es la misma, la interfaz es la misma. Sí, es un ecosistema unificado. Entonces, la verdadera diferencia que justifica por qué un modelo cuesta $800 y el otro $4,000 tiene que ser lo que ocurre con la señal después de que sale de ese motor de software. Exactamente.
el hardware de conversión y amplificación. Comencemos con el modelo de entrada entonces. El DMP-A6, que cuesta unos $859 en Estados Unidos. El A6 estándar es una maravilla de ingeniería para su nivel de precio. Utiliza una arquitectura balanceada con 2 chips DAC independientes. Que son los de la marca ESS, ¿verdad? Correcto. Los ESS Sabre ES9038Q2M. Al usar 2 chips, uno para el canal izquierdo y otro para el derecho, se evita que las señales se contaminen entre sí. Lo que en la jerga se conoce como diafonía. Exacto. Y la firma sónica de esos chips ESS es muy particular. Se les conoce en la comunidad audiófila por entregar transitorios extremadamente rápidos, ¿no? Así es. Si miramos la física del sonido, un transitorio es la primera fracción de segundo de un sonido. El golpe seco de la baqueta contra el parche de una caja de batería, o el ataque inicial al pulsar la cuerda de una guitarra. Sí, sí. Los chips ES son analíticos, clínicos. No esconden nada. Si la grabación es mala, el A6 lo va a mostrar de forma implícita. Pero el A6 tiene un talón de Aquiles operativo importante. Carece de entradas analógicas. O sea, nada de tocadiscos directos. Nada. Y no tiene salidas dedicadas para controlar un subwoofer. Además, y aquí es donde necesito que me expliques la mecánica, su control de volumen es estrictamente digital. He leído muchas críticas sobre cómo atenuar el volumen por software es un problema real para la calidad. Es un problema de matemáticas simples en realidad. Cuando se baja el volumen digitalmente, el procesador tiene que desechar bits de información para reducir la amplitud de la señal. O sea, borra información literalmente. Exacto. Si se escucha a volumen alto no hay problema. Pero para quienes escuchan música a niveles muy bajos, ese cálculo empieza a truncar tantos bits que el rango dinámico se colapsa. Claro, la música pierde cuerpo, pierde peso y empieza a sonar plana. Así es, lo que significa que el A6 brilla realmente si se deja al 100% de volumen y se usa un amplificador integrado externo para controlar el nivel. Ah, entiendo. De hecho, vale la pena mencionar que la segunda generación del A6, la Gen 2, añadió una fuente de alimentación lineal. Ese fue un cambio importantísimo. Sí. Para quienes no están familiarizados, una fuente lineal usa transformadores tradicionales para proporcionar energía limpia y estable. A diferencia de esas fuentes conmutadas baratas que introducen un ruido electromagnético agudo en el circuito. Y ese cambio solucionó varios problemas de bloqueos iniciales que tenía el sistema. Ahora, en este rango de precios, es imposible no mencionar a la competencia directa. El famoso WiiM Ultra. Exacto. El WiiM Ultra cuesta apenas $329 y también ofrece una pantalla táctil, además de corrección de sala básica. Sí, el WiiM es el retador a vencer en economía, pero cuando se mira de cerca, ese bajo precio tiene un costo físico. El chasis es de plástico. Y bastante ligero, sí. En los foros se reporta constantemente que debido a una sección de salida analógica mucho menos refinada, los agudos del WiiM pueden sonar brillantes o directamente ásperos. En cambio, el A6, con su chasis de aluminio blindado, que aísla las interferencias electromagnéticas. Exactamente, mantiene los armónicos mucho más controlados. Totalmente de acuerdo en ese punto. El A6 base es una compra excepcionalmente sólida. Pero luego tenemos la variante Master Edition del A6, que eleva el precio a unos $1,399. Espera. Tengo que detenerte ahí. Porque he revisado las hojas de especificaciones de arriba a abajo. Sé a dónde vas con esto. Me están diciendo que piden casi $500 extras solo por poner acentos dorados en el chasis, cambiar unos amplificadores operacionales por unos OPA 1612 y añadir un par de relojes de femtosegundo a Q-Silicon. Suena un poco cuestionable, ¿verdad? Suena peligrosamente a aceite de serpiente para audiófilos. Puro marketing. Es una reacción completamente justificada. A nivel estrictamente técnico, esos relojes de precisión mejorados sí hacen algo medible. Reducen el jitter. El jitter. Que es básicamente un error de sincronización en el dominio digital. Si los datos musicales no llegan al convertidor analógico en el milisegundo absolutamente perfecto, las frecuencias se difuminan ligeramente. Pero la verdadera pregunta es, ¿puede el oído humano escuchar esa diferencia? Esa es la gran incógnita de la alta fidelidad.
Porque hay pruebas ciegas muy bien documentadas, por ejemplo las de la revista Future Audiophile, Sí, leí ese artículo. donde grupos de oyentes experimentados no pudieron distinguir ninguna diferencia audible entre el A6 estándar y el Master Edition. Ni siquiera pudieron distinguirlo frente a un Blue Sound Node mucho más barato al igualar los volúmenes. Y ese es el claro problema de la ley de rendimientos decrecientes. El incremento en el Master Edition se puede medir con un osciloscopio en un laboratorio, sin duda. Ajá. Pero a menos que se tengan unos altavoces de $20,000 en una sala acústicamente tratada a la perfección, nadie va a notar esa reducción de jitter residual. Entonces el A6 estándar es imbatible si se usa solo como un transporte digital. Pero el Master Edition tiene una propuesta de valor pobrísima, principalmente porque su precio se acerca demasiado a la verdadera joya de la corona de la marca, el siguiente nivel. Lo cual nos lleva a la evolución natural. Si el problema del A6 era la limitación como preamplificador y esa pérdida de resolución por el volumen digital, Ever solo respondió con el DMP-A8, que cuesta unos $1,980. Y aquí es donde la arquitectura cambia radicalmente. El A8 es un animal completamente distinto. O sea, abandonan la tecnología SS analítica. Exacto. Se aliaron con el fabricante japonés AKM y su famosa tecnología Velvet Sound. Pero lo interesante no es solo el cambio de marca, es cómo lo implementaron físicamente. A ver. Dividieron el proceso de conversión en 2 chips separados. Y para quienes nos escuchan, ¿por qué separar algo que normalmente va integrado en un solo pequeño cuadrado de silicio? ¿Qué ganan con eso? Porque la conversión digital a analógica es por naturaleza ruidosa. El modulador, en este caso el AK4191EQ, hace todas las matemáticas pesadas y el sobremuestreo digital. O sea, el trabajo sucio. Exactamente. Ese proceso de cálculo tan intenso genera ruido de alta frecuencia en el circuito eléctrico. Al sacarlo y aislarlo físicamente, dejan que el segundo chip, el DAC AK4499EX, Se dedique pura y exclusivamente a generar la onda analógica. y en total silencio. El resultado es una caída drástica en el ruido de intermodulación. Ah, claro. Y sónicamente el perfil cambia por completo, según reportan. En lugar de ese sonido ultra rápido y clínico del A6, el A8 ofrece una representación mucho más cálida. Más rica en las frecuencias medias. Sí, con un escenario tridimensional que suaviza la aspereza típica de los archivos digitales de las décadas de los 80 y 90. Y lo más importante, resolvieron el problema del volumen de una forma espectacular. El A8 incorpora un preamplificador completo, con un control de volumen verdaderamente analógico. Aquí es donde se pone realmente interesante. Utilizan una red R2R, si no me equivoco. Exactamente. Es una red pasiva de resistencias de precisión, y estas son controladas por relés mecánicos. ¡Wow! A diferencia del volumen digital del A6 que destruía los bits, esta red física atenúa el sonido manteniendo la impedancia de salida completamente constante. O sea, no importa si se escucha a volumen de concierto o en un susurro a medianoche. La resolución, el rango dinámico y la separación de canales se mantienen perfectos, siempre. Aunque esa solución física introdujo una peculiaridad que ha desatado quejas masivas en Reddit, los famosos relés. Ah, el famoso clic. El clic. Cada vez que se sube o se baja el volumen en el A8, como son interruptores físicos cambiando de posición en el interior del chasis, hacen un clic mecánico bastante audible. Clic, clic, clic. Y la comunidad está muy dividida con esto. Totalmente. Hay audiófilos tradicionales que aman ese sonido porque es como la confirmación táctil e innegable de la pureza analógica de la señal. Pero para alguien que vive en un apartamento pequeño, digamos, escuchando jazz a las 2 de la mañana intentando microajustar el volumen con el control remoto, Se termina despertando a todo el mundo con un coro de clics metálicos saliendo del estante. Es el precio de la pureza analógica, supongo. y vaya pureza, porque el A8 también añade 10 decibelios de ganancia analógica, además de entradas analógicas completas, tanto RCA como balanceadas XLR. Básicamente se convierte en el centro de mando absoluto de todo un sistema estéreo. Y si se pone frente a la competencia en el rango de los $2,000, la comparativa es devastadora para los rivales. Tomemos, por ejemplo, el Cambridge AN100. Un equipo británico muy respetado. Lo es. Tiene un timbre clásico, muy musical y seductor.
pero su ecualización es rudimentaria si se le compara con el procesador de señal digital profundo que tiene el A8 a bordo. Y el Bluesound Note Icon. Ese se lanzó por unos $1,000. Y sobre el papel se ve genial, pero la comunidad ha reportado problemas físicos de siseo. Sí, un zumbido constante por bucles de masa en sus salidas XLR. Que para quienes no lo saben, un bucle de masa ocurre cuando los equipos de un sistema tienen diferentes potenciales de conexión a tierra. Actúan literalmente como una antena. Exacto, captando el zumbido eléctrico de 50 o 60 hercios de la casa. El A8, gracias a su fuente de alimentación híbrida, una lineal para lo analógico y otra blindada para lo digital, no sufre de ese problema. E incluso equipos más caros sufren al compararse. El Lumin U2 Mini, por ejemplo, cuesta $2,400. Puede que iguale la inmensa transparencia del A8 si se usa solo como transporte. Pero el Lumi ni siquiera tiene un DAC interno integrado. Ni preamplificador. El A8 ofrece un valor casi insuperable. Y es por eso que el siguiente modelo me genera tanta confusión. O sea, si el A8 ya roza la perfección acústica, entonces, ¿cómo demonios se justifica que Eversolo lance un buque insignia, el DMP A10, con una etiqueta de precio de $3,999? Estamos hablando de duplicar el costo. Literalmente el doble. ¿Qué ofrece que justifique eso? Bueno, esto plantea una pregunta importante. El A10 es para un nicho sumamente específico. Físicamente, ya no es una caja compacta, es un componente de rack de tamaño completo. 430 milímetros de ancho, pesando más de 7 kilos. ¡Un monstruo! Y la topología eléctrica se vuelve extrema. Para empezar, vuelven a usar la tecnología ESS que tenían en el A6. Ah, ¿regresan a los analíticos? Sí, pero usan el chip de grado profesional ES90 3939 Pro y está alimentado por dos fuentes puramente lineales con transformadores toroidales duales, logrando, según las especificaciones, un suelo de ruido inferior a los 30 microvoltios RMS, o sea, un silencio absoluto de ultratumba. Y aquí es donde la ingeniería intenta justificar los $4,000. Implementan relojes OCXO. Osciladores de cristal controlados por horno, ¿no? Correcto. Resulta que las variaciones microscópicas en la temperatura del chasis pueden alterar la frecuencia de oscilación de un cristal de cuarzo estándar. Así que Eversolo encapsuló los cristales en pequeñas cámaras térmicas que mantienen una temperatura constante y perpetua. Esto empuja el jitter, esos errores temporales, por debajo de los 50 femtosegundos. Un femtosegundo es la 1.000 parte de un segundo. Es absurdo. A ese nivel estamos midiendo la imagen estéreo. Además, he visto que implementaron aislamiento de red mediante fibra óptica SFP. Sí, en lugar del cable Ethernet de cobre tradicional. Porque el cable de cobre que viene del enrutador casero recoge muchísimo ruido electromagnético a lo largo de su recorrido por la casa. Claro, actúa como una antena larga. Y la fibra óptica, al usar luz, provee aislamiento galvánico total. Es físicamente imposible que la interferencia eléctrica pase a la 10. Y el procesamiento digital también sube de nivel, con gestión avanzada para 2 subwoofers independientes. Eso es enorme para salas complejas. Permite ajustar el cruce de frecuencias, la ganancia y el retardo en milisegundos. O sea, permitió omitir los cruces internos de marcas como REL y alinear las ondas de graves perfectamente. Más la cereza del pastel, el Evotune. Ah, el sistema de calibración acústica. Mediante filtros FIR. La belleza de los filtros FIR, o de respuesta al impulso finito, es que pueden corregir los problemas graves que genera el eco de la habitación, las famosas ondas estacionarias, pero sin alterar la fase temporal de las frecuencias altas. Porque una ecualización estándar a menudo arregla los bajos, pero arruina la naturalidad de los platillos o las voces. Exactamente. Los filtros FIR del A10 mantienen la tímbrica intacta. Todo esto suena impresionante, hasta que se miran los detalles de cerca. Estoy revisando las quejas y hay contradicciones abrumadoras en Reddit y en las reseñas de YouTube. Siempre hay un pero. A ver, físicamente le incrustaron una pequeña pantalla secundaria OLED justo dentro del dial de volumen analógico. Y las críticas son brutales. Muchos lo describen como una estética de PC gaming. Es una decisión de diseño muy divisiva. Rompe la elegancia sobria que tenían los modelos anteriores. Y algo un poco recargado para un equipo de $4,000. Pero aquí está lo que realmente me vuela la cabeza. Tienen este sistema Evotune avanzado para medir la sala, ¿verdad? Sí, su gran argumento de venta. Bueno, el equipo no incluye el micrófono.
Sí, es increíble. Cobran $4,000 y obligan al usuario a comprar el micrófono de medición EM01 por separado, gastando entre $70 y $150 adicionales solo para usar una de las funciones clave. Desde el punto de vista de la experiencia del usuario, es una omisión difícil de justificar. Da la sensación de estar pagando un microcargo en un artículo de superlujo. Y la lista sigue. La conectividad Bluetooth, por ejemplo, ni siquiera soporta los códecs de alta resolución. Ni aptX HD ni LDAC. Estás limitado a SBC y AAC. En una máquina que presume de precisión en femtosegundos. Y encima eliminaron el puerto de salida AI2S. El modelo A8, de la mitad de precio, sí lo tenía. Lo cual lo hacía compatible con convertidores externos de gama altísima. Pero el A10, el supuesto transporte definitivo, recorta esa opción. Entonces esto plantea una pregunta crítica. ¿Para quién es realmente el A10? Esa cascada de decisiones y quejas nos lleva a una realidad objetiva. Las mediciones técnicas más estrictas demuestran que a nivel de pura transparencia audible, el A8 ya tocó el techo. El techo de la audición humana. Exacto. El oído y el cerebro, en una sala normal, no tienen la capacidad física de percibir una diferencia acústica real entre la conversión del A8 y la del A10. Entonces, el A10 solo se justifica para... Solo para entornos sumamente complejos. Está hecho para el entusiasta que tiene una sala con problemas físicos de reverberación gravísimos y necesita esos filtros FIR precisos y alinear la fase de 2 subwoofers. O para aislar ruidos severos en la red eléctrica mediante la fibra SFP. Tal cual. Si no se van a aprovechar esas herramientas específicas de corrección, el A10 es un exceso de ingeniería que no va a sonar mejor que el A8. Creo que eso nos da un panorama excelente para resumir las recomendaciones. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? Bueno, podemos trazar una línea muy clara. Si alguien ya tiene un DAC de referencia que le encanta y solo necesita un transporte digital moderno con una gran aplicación móvil, el DMP-A6 básico es la puerta de entrada perfecta. Totalmente de acuerdo. Y si se busca el punto dulce, la opción ideal para estéreos puristas con un DAC cálido y un preamplificador analógico de clase mundial, sin arruinarse, el DMP-A8 es el campeón del valor indiscutible. Es la conjunción perfecta entre precio y rendimiento, dejando al A10 exclusivamente para la integración milimétrica en salas complejas donde el presupuesto no es objeción. Lo cual sirve como recordatorio de que gastar más no equivale automáticamente a un mejor sonido perceptible si no se aprovechan esas funciones. Exactamente. Hay que comprar lo que la sala realmente necesite. Pero antes de cerrar, hay una reflexión final, un aspecto mucho más profundo que apenas se discute en los foros, pero que arroja una sombra sobre todo este ecosistema digital de alta gama. Me intriga. ¿De qué sombra hablamos? Piensa en la base de todo lo que hemos analizado hoy. La agilidad de estos equipos, la transmisión hacia el motor EOS, el control desde la aplicación, todo, absolutamente todo, depende de un cerebro con Android 11. Ajá. En el mundo analógico, es posible tomar un amplificador bien diseñado de hace 30 años, conectarlo hoy y la física de sus componentes seguirá sonando increíble. Es tecnología atemporal. Pero en el mundo digital, el software envejece rápido. Ese es el punto crítico. ¿Qué pasará dentro de 10 o 15 años? Eventualmente, Android 11 quedará obsoleto. Las interfaces de los servicios de streaming cambiarán sus protocolos de seguridad. ¿Y cuando ese sistema operativo ya no pueda negociar la conexión con los servidores? Se convertirán estos reproductores digitales de $4,000 en hermosos y pesados ladrillos de aluminio. ¡Wow! Es una perspectiva bastante inquietante. ¿O lograrán los ingenieros encontrar la forma de desvincular el hardware de la obsolescencia del software para hacerlos inmortales? Es el verdadero costo oculto de la tecnología digital. Un choque frontal entre la eternidad de lo analógico y la fragilidad del mundo digital. Sin duda, un pensamiento provocativo y una excelente invitación a pensar en el verdadero valor a largo plazo antes de invertir en la próxima gran novedad.